con la ponencia Investigación formativa y prácticas investigativas en la formación universitaria desde la percepción del estudiante. Ponente principal, Edgar Martínez Huamán, y se prepara para la siguiente ponencia, Educación inclusiva en el contexto de la educación superior salvadoreña. Ponente principal, Rubén Antonio Solórzano. Muy buenos días. Quisiera, por favor, que se me confirme si se está compartiendo la pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. En principio, para nosotros, docentes investigadores de la Universidad Nacional José María Arguedas, que queda en Perú, en la provincia de Andahuaylas, es un gusto enorme participar en este Congreso Internacional de Investigación en Educación, CINET 2021. La ponencia... A ver, un momentito. La ponencia lleva por título Investigación formativa y prácticas investigativas en la formación universitaria desde la percepción del docente. Y como ponentes está Edgar Martínez Huamán, Aníbal Bellido Miranda, Rosario Villar Cortés, Cecilia Edith García Rivas Plata y Edwin Félix Benítez. En la primera parte de la introducción, antes de iniciar con la presentación del tema, así como sus variables correspondientes, es necesario mencionar que no solamente en la Universidad Peruana, sino en las universidades, la investigación es una función principal que está establecida no solamente como función esencial y principal, sino también en los fines y principios que caracterizan a la Universidad Peruana. La investigación como elemento importantísimo dentro del quehacer universitario sirve no solamente para establecer los rankings de las universidades en función a las investigaciones y publicaciones que realiza. La investigación también sirve como medición de impacto, de calidad y de publicaciones que tiene. Pero específicamente en el Perú también la investigación es un componente esencial dentro de la renovación de licencia institucional, del funcionamiento de las universidades, así como para la acreditación universitaria. En ese sentido, el título, Investigación formativa y prácticas investigativas en la formación universitaria, nos va a dirigir a tres variables de investigación. La investigación formativa, las prácticas investigativas y la formación universitaria. Si nosotros hablamos de investigación formativa, necesariamente vamos a reconocer que la investigación es una actividad de búsqueda, producción y generación de conocimientos científicos. La investigación es fundamental en el quehacer universitario y constituye un elemento esencial en la formación integral del futuro profesional. Nosotros no podemos concebir que los futuros profesionales de cualquier área puedan egresar de una universidad careciendo de estas capacidades y de estas habilidades investigativas. Por consiguiente, constituye en muchas universidades un desafío promover estas estrategias para formar una cultura de investigación, así como desarrollar estas capacidades investigativas en los estudiantes de instituciones de educación superior. Para promover esta habilidad se desarrolla la investigación formativa. ¿Y qué es la investigación formativa? Muchos investigadores y muchos autores consideran la investigación formativa como una estrategia pedagógica, porque también es un elemento fundamental para desarrollar capacidades investigativas en los estudiantes. Una cita de Rojas y otros. La investigación formativa, en tanto estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se desarrolla dentro de un diseño curricular establecido, encaminado para que los estudiantes realicen actividades iniciales de investigación. De ahí la importancia de la investigación formativa, de que debe estar inserto de manera oficial y de manera presente, visual,
en el diseño curricular, de manera objetiva, ¿no? Entonces, la investigación formativa va a permitir favorecer capacidades metacognitivas en los estudiantes para aprender a aprender, para resolver problemas, para que puedan desarrollar capacidades de análisis, síntesis, abstracción, así como estimular la capacidad creativa y creadora. En síntesis, la investigación formativa no solamente va a servir para desarrollar capacidades, habilidades investigativas en la formación del futuro profesional, sino también en su formación personal. La segunda variable que lleva este trabajo está relacionado a las prácticas investigativas. Y las prácticas investigativas son espacios de investigación relacionados directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas prácticas investigativas permiten articular la investigación formativa con la formación profesional, enriqueciendo los conocimientos, experiencias, así como generando habilidades profesionales y personales a través de la investigación. Estas prácticas investigativas tienen relación estrecha con la formación profesional, porque permite que el estudiante aplique distintos saberes y habilidades relacionados a la investigación, así como el desarrollo de niveles distintos de investigación formativa a lo largo del proceso formativo. Otro aspecto fundamental que desempeña en las prácticas investigativas son las políticas de formación en investigación, el modelo curricular, los docentes, la integración entre investigadores, así como la infraestructura tecnológica. En conclusión, respecto a las prácticas investigativas, podemos señalar que los estudiantes sienten poca capacidad para realizar una investigación, y esto puede repercutir en la carencia de una auténtica práctica investigativa. Cuando los estudiantes realizan búsqueda de información o pequeños trabajos desde un ensayo, una monografía, o en los últimos ciclos cuando desarrollan sus trabajos de fin de grado o tesis o informes de investigación, y que es el espacio y el momento adecuado para que ellos puedan desarrollar y puedan, en todo caso, poner en práctica las habilidades que han aprendido, uno se da cuenta que solamente ha sido mucha teoría y estos estudiantes sienten dificultades para aplicarlos en sus trabajos de investigación. La formación universitaria en el Perú, de acuerdo a la ley universitaria 30220, que desde el año 2014 se viene aplicando, la formación profesional durante los 5 años de estudios de pregrado está distribuido en estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad, ¿no? Los estudios generales en la formación de pregrado sirven para la formación integral de los estudiantes. En cambio, los estudios específicos y de especialidad sirven para consolidar la formación profesional en un campo profesional determinado. En este caso, el trabajo de investigación ha abarcado relacionado a los estudios generales, es decir, a los 2 primeros semestres, o en algunos casos los 2 primeros años, donde prácticamente estudios generales son un conjunto de asignaturas que sirven, como su nombre lo indica, para la formación integral de los estudiantes. ¿Y por qué es importante estudios generales? Porque no solamente es la preparación para el mundo laboral, no solamente sirve como un puente o bisagra para que puedan realizar de manera exitosa sus estudios académicos, sino también sirve para la formación ciudadana. Entonces, un escenario para iniciar el desarrollo de la investigación formativa, así como para generar prácticas investigativas, son los estudios generales. Los estudios generales desarrollan competencias y capacidades relacionadas a la comunicación oral y escrita, capacidad de abstracción, análisis, síntesis, capacidad crítica y autocrítica, compromiso con su medio sociocultural, capacidad de investigación ética y ciudadanía, entre otros.
Entonces, este conjunto de asignaturas de los dos primeros ciclos o semestres académicos o primeros años de estudio prácticamente son asignaturas que consolidan la formación general, la formación integral y que sirve sobre todo para un conocimiento de la realidad, pero con un sentido ético de formación ciudadana, así como para generar también espacios de investigación formativa. En conclusión, los estudios generales, el universitario debe tener una preparación en el desarrollo de conocimientos y habilidades que le servirá tanto para el campo universitario como profesional, así como en su aspecto personal. Estas tres variables relacionadas a la investigación formativa, las prácticas investigativas y los estudios generales han motivado este trabajo de investigación para conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes respecto a estas variables y categorías expresadas. Respecto al diseño metodológico, el trabajo de investigación se trata de un estudio descriptivo exploratorio de tipo cualitativo. Concretamente viene a ser un estudio de caso, porque como estudio de caso se brindan oportunidades a los investigadores para explorar y describir un fenómeno dentro de un contexto, utilizando variedad de fuentes de datos y permitiendo explorar individuos u organizaciones a través de intervenciones complejas, tal como señala Jim. Los participantes en esta investigación estuvo constituido por 64 estudiantes que cursaron asignaturas de estudios generales, principalmente 3 asignaturas: laboratorio de comunicación, redacción académica, técnicas de aprendizaje universitario, porque estas asignaturas son espacios importantísimos para desarrollar las prácticas investigativas en los estudiantes, así como para generar esas habilidades de investigación que la universidad requiere. Estas asignaturas estaban distribuidas en el primer y segundo ciclo de estudios de la carrera profesional de educación primaria intercultural en la Universidad Nacional José María Arguedas. Finalmente, la muestra estuvo conformado por 14 estudiantes, de ellos 8 mujeres y 6 varones con edades entre 17 a 20 años. La técnica fue la entrevista semiestructurada. El análisis de contenido de las reflexiones producidas se utilizó el software Atlas T en su versión 9. Además, se realizó el proceso de categorización de información realizada de manera inductiva. En cuanto a los resultados, una vez ingresado los datos al programa estadístico y haber primero realizado la citación, la codificación, en un primer nivel emergieron las categorías así en relación a las unidades de significado. En este primer nivel se muestran las categorías descriptivas, las categorías emergentes, las unidades de significado, así como su frecuencia. Como unidades de significado tenemos un total de 20 unidades de significado. Estas 20 unidades de significado relacionados a hábitos de lectura, de textos académicos, dominio de escritura académica, uso de técnica de estudio y conocimiento ético, emergió una categoría denominada capacidades previas a la práctica investigativa. Elaboración de trabajos académicos, redacción académica, búsqueda de información académica, integridad académica, así como la difusión de trabajos culminados, emergió la categoría denominada prácticas investigativas de estudiantes. El plan de estudios, la asignatura y el sílabo, emergió la categoría organización académica. Publicaciones, estrategias de enseñanza, evaluación de trabajos académicos, desarrollo de líneas de investigación, así como integración estudiante en la investigación, emergió la categoría perfil docente. Y finalmente, la normatividad universitaria, líneas, grupos de investigación, semilleros de investigación, emergió una categoría denominada políticas institucionales. Hubo un total de 214 unidades de significado dentro de ya la sistematización de estas unidades de significado, así como de las categorías emergentes. En el segundo nivel, cuando ya empezamos a realizar las metacategorías emergentes relacionados con
las categorías descriptivas, que son tres aspectos que condicionan la investigación formativa. Es decir, esta categoría está relacionada con el ingreso, con las capacidades y habilidades investigativas que tienen los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Por eso está relacionado con hábitos de lectura de textos académicos, dominio de escritura académica, uso de técnicas de estudio, así del conocimiento ético. Otra categoría descriptiva, los aspectos que desarrolla la investigación formativa, orientado exclusivamente a enfocarse sobre las prácticas investigativas de los estudiantes. Y la otra categoría descriptiva, aspectos institucionales asociados a la investigación formativa, que tiene que ver con la organización académica, perfil docente y políticas institucionales. En ese sentido, en el segundo nivel, que está relacionado a las metacategorías, así como a su definición. La primera metacategoría es las capacidades adquiridas en la educación básica. Aquí se ha definido como la apreciación del estudiante sobre capacidades y habilidades adquiridas en la educación básica sobre la práctica investigativa como condición previa en el trabajo universitario. Ya en el trabajo de campo, que es ya producto de otra investigación, señalan los estudiantes y testimonian de que prácticamente la educación secundaria o la educación media no está sirviendo para que desarrollen capacidades investigativas. Cuentan como experiencia a los estudiantes de que, por ejemplo, cuando en la educación secundaria se les solicita que realicen un trabajo monográfico, los estudiantes generalmente de educación secundaria realizan el copia y pega de Internet, no saben sobre citaciones, desconocen referenciaciones y por la mayor cantidad de hojas que tiene el trabajo, el docente que también no está capacitado en una evaluación de este tipo de trabajo académico, obtienen buenas notas. Y esto perjudica porque tienen un choque terrible cuando ingresan a la universidad, ¿no? Otra categoría emergente son las prácticas investigativas, que es la apreciación del estudiante sobre las prácticas investigativas relacionadas a la investigación formativa que se desarrolla en la universidad. Y esto está condicionado por las asignaturas, en este caso, de estudios generales, que prácticamente desde el primer día el estudiante se enfrenta a lecturas de tipo científico o académico, a la entrega de trabajos académicos, al tema de integridad académica, es decir, que el estudiante tenga una probidad y que no incurra en el tema del plagio o la similitud en sus trabajos. Y la otra metacategoría emergente está relacionado a los factores institucionales vinculados a la investigación formativa. Entonces, es la apreciación del estudiante sobre aspectos institucionales relacionados a la investigación formativa, considerando la organización académica, perfil docente y las políticas institucionales. Y aquí cabe señalar que es muy importante que la universidad tenga establecido estos factores institucionales y que el estudiante y el docente conozca y promueva relacionados a su práctica investigativa. El tema de la organización académica, el tema de los docentes que publiquen, investiguen, realicen trabajos de investigación permanentemente, así como las políticas institucionales, como por ejemplo las políticas de integridad académica, las políticas de difusión y publicación de los trabajos de investigación que los estudiantes realizan. Finalmente, en el tercer nivel, que se ha denominado un nivel de dominio cualitativo, se ha tratado de agrupar estas categorías descriptivas emergentes y ha sintetizado en un solo dominio cualitativo todo lo que significa estas categorías que están asociadas o relacionadas, ¿no? Se ha denominado componentes asociados a la investigación formativa. Entonces, la definición desde el análisis de los datos y la información proporcionada por los estudiantes es la percepción de los estudiantes sobre los factores asociados a la investigación formativa. Las prácticas investigativas de la investigación formativa están asociadas por capacidades adquiridas en la educación básica y por factores institucionales. Entonces, las prácticas de investigación que realizan los estudiantes, como se concluye, está fuertemente condicionada por esas competencias y capacidades
que ellos traen desde la educación básica o secundaria, así como los factores institucionales que tienen un efecto en lo que significa la investigación formativa en los estudiantes. Como conclusión, podemos señalar que las prácticas investigativas que se desarrollan en la investigación formativa están condicionadas por las capacidades adquiridas en la educación básica y por factores institucionales durante la formación universitaria. Otra conclusión muy importante para nosotros, la investigación formativa que se desarrolla en estudios generales debe orientarse al desarrollo de capacidades investigativas, las que se operativizan en la práctica investigativa de los estudiantes. Es decir, estudios generales también es un espacio importantísimo para que los estudiantes puedan iniciarse en la investigación formativa y esto redunde en las prácticas investigativas que los estudiantes realicen. Finalmente, dejo también las referencias bibliográficas en las presentaciones que se ha utilizado, así como en la parte final les agradezco muchísimo. Hay una palabra quechua en el lugar donde está ubicada la universidad, Añanchay, que significa muchas gracias. Ahí dejo, por favor, mis datos. Mi nombre soy Edgar Martínez Mamán, docente principal de la Universidad Nacional José María Arguedas, adscrito al Departamento Académico de Educación y Humanidades. El correo para que podamos compartir alguna información es emartinez@unajma.edu.p. Asimismo, dejo el número de mi celular y la universidad, es el logo de la universidad que ha tomado el nombre de uno de los hombres más brillantes en el Perú, José María Arguedas, antropólogo, etnólogo, escritor que ha reflejado la realidad sociocultural en sus obras literarias del Perú. Muchísimas gracias. Buenos días.